doctor García Sayán era el más alto especialista ley del mar del Perú en aquel entonces, y como Perú nos lo ha explicado al inicio de este procedimiento, incluso fue él uno de los padres fundadores de esta zona de 200 millas. Él también fue miembro de la delegación de Perú ante la primera y segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre la ley del mar, y también fue secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. En marzo de 1955, poco después de la resolución suprema y su promulgación, el doctor García Sayán publicó una breve monografía. El título de la misma, en su traducción al inglés, es Notes on the Maritime Sovereignty of Peru, Notas sobre la soberanía marítima de Perú, defensa de las 200 millas. Esta monografía es de unos 50 páginas de longitud y tenemos aquí una porción del texto español en el anexo 266 del Contramemorial de Chile, con algunos párrafos destacados traducidos al inglés. El doctor García Sayán publicó esta monografía para defender y justificar la zona de 200 millas de Perú ante la comunidad internacional. Se trata de una ejemplar presentación de la posición de Perú. Dentro del marco de una discusión más amplia, el doctor García Sayán se refiere luego a la Resolución Suprema de 1955, resolución que había sido promulgada tan solo unos meses antes de la publicación de su monografía. El párrafo completo en que se hace esta referencia lo tienen en este momento en la pantalla, y el párrafo clave está destacado en inglés, traducido. Lo tienen en la pestaña 48 de sus expedientes. La Corte podrá ver que el doctor García Sayán se refiere de manera muy precisa a los paralelos, en plural, paralelos que delimitan la zona marítima del Perú al norte y al sur. Y aquí no se trata de un error mecanográfico, ni mucho menos. Si Perú contemplaba el límite sur de su zona con Chile como una cuestión que quedaba aún por resolver, el doctor García Sayán lo hubiera sabido y lo hubiera indicado, lo hubiera mencionado. Él entendía que la zona del Perú era lo que incluía y lo que no incluía. Él sabía que estaba limitada al norte y al sur por paralelos de latitud, y es así que lo dijo. Y podemos decir con plena confianza que si fuera la posición del Perú en 1955 que el artículo 4 no se aplicaba a Chile, él lo hubiera dicho y lo hubiera expresado muy claramente entonces cuál es la posición del Perú. Sin embargo, no lo hizo. Él se refirió a los dos paralelos. Esto no es todo lo que encontramos en esta monografía de 1955. La monografía empieza en efecto con un mapa que tienen ante ustedes en la pantalla, y una copia de este mapa se encuentra en la figura 4 del Contramemorial de Chile y también en la pestaña 49 de su documentación. No cabe duda de que en este mapa la zona de Perú está delimitada al norte y al sur por paralelos de latitud, y que el límite exterior está determinado por la técnica del trazado paralelo. Esto es lo que el ministro de Exteriores del Perú firmó, y que firmó el decreto de 1947, y como bien se lo dijo el profesor Treves el lunes, fue él que defendió la zona del Perú en Ginebra en 1958, y esto es lo que él pensaba de la zona del Perú. Esto es lo que él escribió al principio de su monografía, que publicó con fines de defender la zona de Perú ante la comunidad internacional. 2 años después, en 1957, Perú publicó otro decreto, el Decreto Supremo 570. De nuevo tienen ustedes aquí el texto en la pantalla con el párrafo clave destacado en inglés, y es la pestaña 50 en su documentación. Este decreto exigía que los mapas que se publicaran en Perú indicando sus fronteras fueran aprobados por el ministro de Asuntos Exteriores para asegurarse de la representación correcta de las fronteras del país. Esto es una ley bastante excepcional. De por sí ya es una prueba de la importancia que Perú da al asegurar la claridad de sus límites nacionales.
Si Perú creyera que no había frontera marítima con Chile, hubiera sido el deber del Ministerio de Exteriores de Perú el asegurarse que no se representaba entonces una frontera Chile-Perú en cualquier mapa que ese ministerio aprobara. Sin embargo, Chile nos ha producido en la documentación presentada mapas aprobados por el Ministerio de Exteriores en función de este decreto, donde se indican la manera en que las fronteras marítimas de Chile y Perú y Ecuador y Perú están representadas. Además, se indican aquí los paralelos de latitud. Y Perú luego ha tratado de refutar el efecto de este decreto 570, refiriéndose a una resolución ministerial ulterior de 1961, y el señor Bondi nos repitió este argumento también el día martes pasado. Podrán encontrar esta resolución de 1961 en la pestaña 51 de sus expedientes, y también la ven en este momento en la pantalla. Y como queda claro en el texto de la resolución, todo lo que hizo la resolución del 1961 fue reafirmar que la autorización del Ministerio se limitaba solamente a asegurarse de que los datos directamente relacionados a la delimitación de las zonas fronterizas de Perú fuera correcta. La resolución luego incluye una cláusula al efecto de que el Ministerio de Exteriores de Perú no tiene responsabilidad por los conceptos o comentarios relacionados al material histórico o cartográfico en los libros donde figuraran los mapas que él había aprobado. Y esto no significa nada más de lo que dice, es decir, que la aprobación del Ministerio se aplicaba solamente a los límites indicados en los mapas y no a los conceptos ni a los comentarios que también podrían estar mencionados en los libros donde estos mapas aparecían. Concluiré refiriéndome a uno de esos libros que ahora representamos en la pantalla. Se encuentra en la pestaña 52 de sus expedientes. Este libro fue presentado en la figura 38 del Contramemorial de Chile. También fue aprobado por el Ministerio de Exteriores de Chile en 1982 y publicado ese mismo año. Se trata de una enciclopedia para los niños escolares. Y aquí la carta del Ministerio dice, y cito: las fronteras internacionales de Perú han sido dibujadas aquí de manera aceptable, fin de cita. Y el mapa en la página 20 de la enciclopedia nos muestra las fronteras marítimas internacionales de Perú, Ecuador y Chile, e incluso se refiere a la frontera sur con Chile. El mapa incluso hace referencia al paralelo del hito número 1. Así que lo que es importante es que los mapas publicados en Perú, en efecto por partes privadas, nos muestran entonces la aprobación del Ministerio de Exteriores de Perú y en efecto que fueron aprobados. Estos mapas muestran que el límite marítimo sur de Perú es el paralelo de latitud en el punto de tierra de la frontera con Chile, y demuestra así entonces que hay una frontera y que esa frontera es el paralelo de latitud. Las partes que firmaron la Declaración de Santiago no incluyeron un anexo en forma de mapa a su tratado, traduciendo materialmente su acuerdo o su voluntad. Y al contrario de lo que nos declara Perú, esto no significa que la evidencia cartográfica en este caso no tenga valor probatorio. El valor probatorio de los mapas presentados por Chile ha de ser evaluado a la luz del Decreto Supremo del Perú de 1957, donde se le exige la aprobación del Ministerio de Exteriores de las fronteras que esos mapas representan. Muy claramente, esos mapas son pruebas corroborativas que apoyan la conclusión que la Corte podría alcanzar por medios que no están necesariamente relacionados con estos mapas. Muy claramente, esta evidencia cartográfica, con la aprobación del Ministerio de Exteriores, nos muestra la actitud de Perú en respecto a sus fronteras internacionales. Y sin la menor duda, estos mapas, publicados bajo los auspicios del Estado, y en el caso de este mapa en particular, destinados a educar a los niños peruanos, tienen un alto valor probatorio.
Estos mapas además llevan el imprimatur oficial y confirman la posición de Chile y contradicen rotundamente el argumento que Perú presenta ante la Corte. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Corte. Eso concluye mi ponencia y